Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una casa que ahora late con los pasos tranquilos de un recién nacido, se ha consumado una transformación que va más allá de los focos, los premios y las rotativas. Barbactas, figura de temple y discreción, ha pronunciado una confesión que no solo conmueve al público, sino que reescribe su propio relato íntimo. Lo hizo desde la calma de una villa tapizada por jardines, en la que el rumor del mundo exterior se diluye ante la melodía de una respiración nueva, la del hijo que acaba de nacer, y la presencia serena de Yağmur Yüksel, mujer que, según las palabras del actor, no solo le dio un hijo, sino que le devolvió la vida. Lo que escuchamos en esa entrevista no fue la retórica ensayada de una celebridad acostumbrada a modular su voz para titulares, fue más bien la confesión de un hombre que ha sido atravesado por una experiencia sacralizadora. Al comienzo, Bar se detuvo ante la fotografía enmarcada que ocupa la sala, la imagen de Yağmur sosteniendo al bebé, un instante congelado donde la fatiga se mezcla con la dicha, donde la ternura se impone sobre cualquier representación pública. Contar esa imagen con palabras exigió silencio previo, solo después, con la voz quebrada por la emoción, pudo articular: mi hijo me convirtió en padre, pero Yağmur me dio la vida. Frases así, pronunciadas de forma natural y sin artificio, reverberan en un país entero. El relato del parto contado con una precisión afectiva que permite al oyente reconstruir la escena, nos acerca a un Bar que se despoja de su armadura habitual. Evoca la parálisis inicial, el asombro ante la evidencia del milagro y la transformación radical que implica sostener por primera vez un cuerpo tan frágil entre las manos. No se trató solo de una construcción simbólica, me quedé inmóvil, paralizado entre el miedo y la alegría, dijo, y en esas palabras se adivinó el tránsito de un actor que ya no quiere interpretar sino vivir. La imagen del bebé en su regazo, la primera mirada, la primera respiración. Fue descrita como una epifanía que pulverizó toda vana pretensión previa. Sin embargo, el núcleo más profundo de su testimonio fue la fulminante declaración sobre Yağmur: ella no fue solo quien gestó y alumbró, sino la artífice de su recomposición personal. En una oración que ya circula por titulares y redes sociales, Bar explicaba que al ver a Yağmur, exhausta y sonriente, comprendió que en ella hallaba no solo la madre de su hijo, sino la brújula que orienta su nueva vida. Sin ella no habría sentido nada de esto, afirmó, y esto abarcaba no apenas la paternidad, sino la capacidad de permanecer, de perdonar, de aceptar la propia imperfección. El punto de inflexión al que alude el actor no fue casual, fue fruto de una elección consciente. La pareja optó por mantener el embarazo en la esfera privada, lejos de cámaras y especulaciones. Esa decisión, que puede parecer paradójica en tiempos donde la exposición se convierte en moneda de cambio, fue narrada por Bar como un gesto de protección. Lo vivimos como nuestra burbuja, dijo. En esa burbuja, sin la corrosión del juicio público, pudieron permitir que la experiencia sucediera en su propia temporalidad, sin convertir cada latido en materia prima para un trending topic. Las noches posteriores al nacimiento se describen con imágenes de un afecto cotidiano que derriba cualquier cliché de gala. Barras de sueño y música de cuna improvisada, biberones preparados en la penumbra, vigilias donde tanto él como ella aprenden a acomodar sus cuerpos a un nuevo ritmo. Me quedo viéndolos dormir, confesó, y en esa confesión se insinuó la deriva de su valor vital. Antes, la agenda era una obsesión. Ahora, la medida de lo importante se define por la cercanía de una respiración. Esa resignificación del tiempo laboral, reorganizar rodajes, posponer compromisos, priorizar la presencia, expone una elección radical: transformar la carrera para que conviva con el calor, literal y metafórico, del hogar. La articulación de ese hogar, según su testimonio, no fue automática,
requirió juramentos y pequeños ritos íntimos que hoy forman parte de su cotidianeidad. Una frase pronunciada por Yamur durante el parto, pase lo que pase, prométeme que no me dejarás sola, quedó como un mandato moral en el pecho de Bar. Lejos de verse como una obligación impuesta, él eligió convertirla en su norte vital. No solo lo prometí, lo juré, dijo, y esa intensidad promete sostener la relación ante cualquier tempestad futura. La repercusión en redes fue inmediata. Mensajes que celebran la autenticidad del acto, comentarios que elevan a la pareja como ejemplo de amor maduro, y un aluvión de reacciones que trascienden la mera curiosidad por la vida privada. Sin embargo, entre los aplausos también surgieron voces que valoran con escepticismo la gestión de la exposición de figuras públicas. ¿Es posible hoy separar por completo lo privado de lo público? ¿Tiene derecho una celebridad a reservar su existencia frente a la demanda de contenido permanente? Estas preguntas, planteadas por especialistas y seguidas por millones de usuarios, son parte del eco que deja una historia así. Pero el tema central del testimonio no es la polémica mediática, es la transformación moral de un hombre. La paternidad, como demuestra el relato, no se reduce a una función biológica, es un proceso que implica reeducar la sensibilidad, aprender la paciencia y reestructurar el sentido del deber. Bar narra que la presencia del hijo lo volvió menos impaciente, más atento al detalle mínimo, una mano que se estremece, un gemido en la noche, y que la rutina del cuidado le permitió descubrir una forma de amor practicada y no solo proclamada. Esa traducción de la paternidad como práctica sacramental es lo que conmueve más allá de la anécdota. A lo largo de la entrevista, se intercalan anécdotas que buscan mostrar la nueva geografía afectiva de la pareja. Visitas al pediatra en horas invisibles, compras nocturnas de pañales, canciones inventadas para calmar el llanto, y la reubicación de prioridades en la que el trabajo queda en segundo plano frente a la expansión de la familia. Estas escenas, aunque menores, configuran el material de lo que será la memoria cotidiana de los próximos años, pequeñas liturgias de amor que en conjunto constituyen la trama de una vida renovada. Ya en el plano simbólico, la imagen difundida aquella tarde. Blanco y negro, Yamur dormida con el bebé sobre su pecho y Bar observando desde la penumbra, opera como una postal de significado, la victoria del afecto sobre la performance. Bajo la leyenda Mi mundo entero, respirando frente a mí, la pareja comunica una estética de sobriedad que contrasta con la espectacularidad del Star System. Esa elección estética deliberada propone una resistencia silenciosa a la convencional lógica de la exposición, menos contenido, más substancia. Para el público español que nos sigue, esta historia plantea interrogantes universales. ¿Puede un vínculo amoroso sobrevivir a la presión del escrutinio público sin volverse aséptico o artificioso? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el acceso inmediato a la vida de los otros? Desde Kepap, queremos saber qué piensas. ¿Crees que la decisión de mantener el embarazo en privado fue la correcta? ¿Consideras que la paternidad puede realmente transformar la esencia de una persona a este nivel? Déjanos tu opinión en los comentarios para que podamos leerla y discutirla en próximos vídeos. Si esta narración te ha tocado, si valoras las historias humanas detrás de los titulares y quieres que sigamos acercándote relatos con el mismo detalle y respeto, suscríbete a Kepap, activa las notificaciones, regálanos un me gusta y si puedes, haz clic en unirse para apoyar nuestro trabajo y acceder a contenido exclusivo. Tu participación nos permite investigar más profundamente, conversar con fuentes, y ofrecerte versiones que no se limitan a lo superficial. Además, ¿a qué otro famoso turco te gustaría que dedicáramos una historia así, íntima y extensa? Escríbenos tu sugerencia, las mejores propuestas se convertirán en reportajes. En definitiva, la revelación de Bar Baktas no es una simple nota de prensa. Es la crónica íntima del renacimiento de un hombre que encontró en el amor y en la paternidad una forma nueva de existir. Si la fama había modelado hasta ahora su vida,
Hoy la paternidad y el afecto de Yamur reclaman el centro de su universo. Seguiremos atentos a su evolución, con respeto por su intimidad y con la certeza de que en tiempos donde todo es inmediato, aún existen decisiones que se toman en la penumbra y que solo se comprenden en la respiración compartida de una casa. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.